Hola compañeros, compañeras, compañeres, bienvenidos al panel que estamos desarrollando hoy en la Facu de Sociales, el panel de cómo tirar al facho de Milei, que es una apertura que hacemos desde la Juventud de Izquierda Socialista a algunos disparadores, ¿no?, ante el gobierno de Javier Milei, las ultraderechas del mundo y demás. Con bueno, la posibilidad de seguir profundizando, y es un comienzo de un panel de debate en el cual también invitamos a Hernán Oviña, que le agradecemos mucho que haya participado hoy de este panel, que él es docente acá de la Facultad de Ciencias Sociales, de Ciencias Políticas, también ha escrito mucho y elaborado, viene de un congreso la semana pasada sobre estas temáticas, y bueno, y a José Castillo, que es docente también de acá de la casa, economista. Y que bueno, queremos empezar a abrir algunos ejes respecto a estas ultraderechas en el mundo, a cómo repercuten sobre nosotras la juventud. Y bueno, vuelvo a decir, esto es un panel de debate que estamos inaugurando para empezar a profundizar sobre algunas temáticas, que vamos a hacer un mini ping-pong, digamos, a abrir un poco los temas, que queremos seguir profundizando, lo que va a ser la Cátedra Libre León Trotsky, para mitad de año, donde vamos a tener algunos cursos más de debate. Así que bueno, después lo retomo. Así que bueno, arrancaríamos con la intervención de Hernán, que nos va a estar comentando, después José, y hacemos un cierre, y después obvio abierto a preguntas que vayan surgiendo. Gracias por venir. Bueno, buenas noches a todos. Obviamente agradezco, como siempre, ¿no?, como iniciamos este tipo de conversatorio, agradecer a la Juventud de Izquierda Socialista, a Pili, a José, por la oportunidad también de estar acá conversando sobre un tema tan relevante, un tema que amerita ser discutido en términos intelectuales, pero sobre todo políticos, ¿no? Cómo caracterizar al gobierno de Milei, yo diría en un sentido más amplio, también cómo caracterizar a las ultraderechas a nivel global, ¿no? El fenómeno de Milei, si bien tiene su especificidad, creo que hay que atender a cuál es la originalidad, cuáles son los rasgos, cuál es la correlación de fuerzas, pero también la historia argentina en términos de límites a este tipo de procesos. Creo que se inscribe en el marco de un proceso, de una nueva oleada, como se suele decir, de las ultraderechas, y en todo un debate, la renovación de un debate, la revitalización. Recién conversábamos, bueno, con José, que compartimos una misma cátedra, haber incorporado relativamente hace poco todo un módulo, una unidad en torno a el fascismo, los debates clásicos, ¿no?, del fascismo, que ya tuvieron un primer mojón relevante en los años 70, ¿no? Obviamente en el contexto mismo, ahora si nos da el tiempo podemos mencionar algo de lo que supuso la discusión, lo que supuso la discusión del fascismo, yo diría en términos contemporáneos al propio proceso de emergencia y de consolidación, ¿no?, del fascismo. Hablo así, si escuchan no pasa nada. Hablo fuerte en general. Entonces, como primer cuestión a contemplar, situar en términos geográficos o geopolíticos y temporales la experiencia del fascismo, y pensar en sentido estricto que cuando hablamos de fascismo estamos hablando del fascismo histórico. Es decir, el proceso específicamente en Italia, pero también en un plano más amplio en Europa, atendiendo a una experiencia. Gracias. Atendiendo a una experiencia como la del nazismo o quizás la del franquismo en España, ¿no?, que si bien no es fascismo en un sentido estricto, tiene algunos elementos, ¿no?, del fascismo. Entonces, ese es un fenómeno y un proceso que tiene una delimitación histórica, podríamos decir. En el caso de Italia, desde 1919 hay toda una discusión historiográfica muy reciente de hasta qué punto lo que conocemos como Bienio Rojo, un proceso revolucionario, si se quiere, o una dinámica de ascenso de la lucha de agudización de la lucha de clase entre 1919 y 1920 en Italia, no sería más correcto denominarla bienio rojinegro, especialmente en función de que en 1920 ya hay una contraofensiva, una contrarrevolución, una reacción de los fachi de combattimento que nacen en el norte, ¿no?, específicamente en Milán, pero que adquieren una capilaridad, un crecimiento estrepitoso en muy poco tiempo, ¿no? Este es un primer elemento importante.
que es lo acelerado, ¿no?, del proceso de surgimiento, crecimiento e incluso consolidación del fascismo como movimiento sociopolítico. Después podemos discutir algo que entiendo que José va a trabajar más en detalle, que es pensar el fascismo como régimen, ¿no?, como estado de excepción y como régimen político diferenciado de la democracia liberal burguesa o de las democracias parlamentarias, ¿no?, en términos del Estado capitalista. Entonces, si bien hay un periodo específico en donde se sitúa el fascismo histórico, hay otras oleadas o ciclos de las ultraderechas. Y hay una primera distinción. No toda experiencia, proyecto, apuesta, organización de ultraderecha necesariamente es fascista o incluso neofascista. Una hipótesis más o menos generalizada es que a partir del 2001, y para nosotros el 2001 tiene otra significación, ¿no? Hay algo en común que es una crisis que es global, pero que se expresa con su particularidad en la rebelión popular, el estallido, levantamiento del 2001. Ahora, hay un cierto consenso a escala global de que a partir del 2001 irrumpe con fuerza una nueva derecha. 2001 por lo que implicaron, digamos, la caída de las Torres Gemelas, lo que abre en términos, obviamente, de respuesta antiterrorista por parte de los Estados Unidos, procesos, digamos, de militarización, guerras de manera más desembosada. La de Irak obviamente es la más clara, ¿no? Todo, pero también con ciertos elementos que van a ir calando hondo y van a cobrar relevancia en Europa. Por ejemplo, no solo la crisis del 2008, de cómo repercute en Europa y yo diría también en Asia, en África, en términos de procesos migratorios, que van a dar lugar a una crisis muy aguda en el 2015, una crisis masiva en términos migratorios, que esa es una especificidad, yo diría, y un elemento a considerar para entender cierta distinción o para plantear la especificidad de las ultraderechas en Europa, donde lo migratorio tiene un papel central, digo, pensando también en las representaciones, lo imaginario, las otredades que empiezan a construirse en términos de enemigos, ¿no? Y no cualquier migrante, obviamente, sino determinados migrantes con ciertas características, en donde un discurso islamofóbico cala muy hondo, ¿no? Y en el caso de América Latina, un ciclo relativamente más reciente, aunque a veces perdemos de vista que el símbolo de la motosierra es un símbolo muy fuerte en la Colombia uribista. Es decir, el emblema de los grupos del paramilitarismo en Colombia, en pleno uribismo, y estamos hablando a partir del 2002, no casualmente, yo decía 2001, incluso ahí hablar de un régimen político autoritario, un estatismo autoritario, creo que es correcto, cobra relevancia una ultraderecha con vasos comunicantes con el paramilitarismo, donde literalmente la motosierra como un elemento que se utiliza en las masacres, en el proceso genocida más reciente en Colombia, estamos hablando de miles de desaparecidos y de asesinados, con los falsos positivos, es el emblema, digamos, característico. Entonces, para no quitarle gravedad, ¿no?, a ese símbolo que muchas veces lo tomamos de manera medio graciosa o socarrona, y en realidad es un símbolo de las ultraderechas golpistas, autoritarias, incluso genocidas en América Latina. Entonces podemos hablar del fascismo histórico, pero también podemos hablar de la posibilidad cierta de una oleada donde el neofascismo, eso traverso ahora del posfascismo, las ultraderechas 2.0, derechas radicales, hay muchas denominaciones, hay todo un conglomerado de conceptos y de categorías que me parece que vienen a cuento en tanto y cuanto, a mi modo de ver, por lo menos no estamos en presencia de momento ante un fascismo con las características, con los rasgos específicos que supuso el fascismo histórico. Claramente dejamos de lado lo que implicó la experiencia concentracionaria, ¿no? Digo, el límite, que hay toda una discusión en torno a si un elemento constitutivo del fascismo histórico remite sin duda a los campos de concentración en la experiencia nazi, pero no así
en la experiencia italiana, ¿no? Por lo general, no porque no haya habido capturas, confinamiento, campos de concentración, pero en general eran enviados a los campos de concentración de los territorios ocupados por el nazismo, ¿no? Pero ese elemento de lo concentracionario sí fue importante en los 70 en el debate sobre en qué medida las dictaduras del Cono Sur podían ser parangonadas, caracterizadas como fascismo. En los 70 hay un debate muy fuerte, y además era un debate, digamos, militante, no centralmente académico, intelectual, aunque tuvo un epicentro muy fuerte, sobre todo en México, por lo que implicó el exilio político. Entonces México fue un espacio, un territorio, un mirador para analizar todas las experiencias, fundamentalmente del Cono Sur. Brasil, como experiencia golpista, en donde marxistas como Teotonio dos Santos van a hablar de un fascismo periférico en la experiencia brasileña, con ciertas características. Chile, que tal vez es la experiencia más cercana en términos de proceso de fascistización, porque efectivamente la experiencia de Pinochet, por determinadas características, tuvo algunos elementos, digamos, que podían ser caracterizados como parte de una experiencia o un proceso de carácter fascista, ¿no? Mientras que hubo otros intelectuales, otras lecturas que tomaron distancia y plantearon que el fascismo fue una experiencia estrictamente histórica, situada en otra etapa del capitalismo, y además con algunos elementos no menores, uno de los cuales se remite a la dinámica imperialista, tanto del fascismo italiano como del nazismo alemán. Es decir, el haber sido estados, menciono solo 2 o 3 características muy conocidas, pero que a veces perdemos de vista: la unificación tardía en términos estatales, ¿no? Una unificación desde arriba, tanto en Italia como en Alemania. El carácter tardío también de inscripción de estos estados en el reparto imperial. O sea, la llegada tarde, si se quiere, a esa disputa interimperialista, y por lo tanto el mayor nivel de beligerancia, las lógicas incluso violentas, autoritarias, que ya estaban de manera germinal en ciertas sociedades, pero sobre todo en la propia configuración de los estados. A veces perdemos de vista que los primeros genocidios del siglo XX los comete Alemania en territorio africano. Hace muy poquitos años el Estado alemán reconoció genocidio de 2 pueblos indígenas africanos, caracterizados literalmente como genocidio, más allá que es un término que surge en la posguerra, ¿no? Y a partir de la experiencia nazi, sin llegar al extremo de lo que va a plantear Aimé Césaire, un poeta, ¿no?, padre de la negritud, de Martinica, acá en las Antillas, que va a decir: lo que nunca le perdonaron a Hitler es haber hecho con blancos, burgueses, con población estrictamente europea, lo que venían haciendo los imperios sobre las poblaciones indígenas, racializadas, de la periferia capitalista, ¿no? Bueno, sin llegar a ese extremo, sí hay un debate en términos de la excepcionalidad, el fascismo como excepcionalidad o como exacerbación de la normalidad burguesa, como posibilidad cierta, ¿no?, de la lógica de la modernidad, en términos de un proceso genocida que la Escuela de Frankfurt va a leer, ¿no?, como inscripto en la propia racionalidad instrumentaria, en los procesos violentos de la propia dinámica del capitalismo. Bueno, por una cuestión de tiempo, yo diría que, en primer lugar, hay una especificidad de las ultraderechas latinoamericanas. Creo que las características, las coordenadas de la derecha latinoamericana, en algunos sentidos son diferentes a las europeas. El primer elemento que yo mencionaba tenía que ver con la tensión, cómo conectan con ciertos malestares las ultraderechas en términos de desguace, y eso puede ser un elemento parcialmente común, del llamado Estado benefactor, pero al mismo tiempo un discurso fuertemente nacionalista en el caso de Europa, chauvinista, incluso de un Estado benefactor chauvinista. Es curioso, ¿no? Es decir, no el desguace literal de todas las políticas, ¿no?, en términos de salud, de educación, de seguridad social, pero sí su delimitación respecto de una idea de nación donde no entran las y los migrantes,
digamos, esas otredades que no se sitúan dentro de la identidad fuerte que intenta restaurar, recuperar, revitalizar, potenciar o fortalecer partidos como Vox, partidos como, bueno, digamos, ¿no? Alternativa por Alemania, en fin, ahí hay todo un conglomerado, también heterogéneo, porque en algunos casos tienen vasos comunicantes directos con lo que es el fascismo histórico. Pensemos en la experiencia italiana, ¿no? Meloni militó literalmente dentro de lo que es lo que supo ser el movimiento social italiano, que si lo decimos acá parece algo piola, pero era la denominación del posfascismo con la caída de Mussolini. O sea, estaba prohibido constitucionalmente reconstruir el partido fascista, que fue un partido de masas, hay que decirlo, y por lo tanto lo que se configura se denomina movimiento social italiano. En la juventud de ese movimiento social italiano militó Giorgia Meloni. Y hace semanas atrás hubo una denuncia, se infiltraron en los Fratelli d'Italia, los Hermanos d'Italia, la organización de la propia Meloni, periodistas con cámaras ocultas y conversando con la militancia de base, había desde saludos, digamos, el saludo nazi, bromas socarronas en torno a Mussolini y a su retorno. Bueno, eso implicó, obviamente, una rectificación, una toma de distancia de la propia Meloni, diciendo, estos no son militantes de nuestra organización, pero lo cierto es que esos vasos comunicantes con el fascismo histórico, en el sentido más ideológico político, perduran, existen. Quizás la experiencia más descarnada es la de Alternativa por Alemania, ¿no? Que tiene una raíz muy fuerte, es decir, los antecedentes inmediatos en términos organizativos remiten a algunos dirigentes de la CSA, ¿no? Bien, entonces, en el caso de, yo diría, de Europa, hay ciertos elementos, la islamofobia, la cuestión migrante, el nacionalismo, ¿no? Chauvinista, más reaccionario, que no necesariamente tienen un peso ni una gravitación en América Latina y en particular en Argentina, con un fenómeno muy específico como el de Milei, que habría que pensarlo también en su especificidad. La semana pasada estuve en Brasil, justo en el nordeste, digamos, básicamente la única capital que no ganó la ultraderecha, que es Fortaleza, en todo Brasil. La ultraderecha se consolidó electoralmente, a pesar de que en segunda vuelta termina triunfando Lula, y hoy tiene una capilaridad, una presencia y diríamos una estructuración que en algunos puntos sí se acerca a lo que podríamos denominar un proceso de fascistización o por lo menos un movimiento sociopolítico. Yo diría, en América Latina, el bolsonarismo que no se agota en Bolsonaro. Hoy se está viviendo un proceso judicial y es muy probable que Bolsonaro vaya en cana junto con varios militares. El bolsonarismo quizás es la experiencia más cercana a lo que podríamos denominar neofascismo, hoy directamente fascismo como movimiento sociopolítico. Incluso con ciertos elementos que Gramsci denominó en la génesis del fascismo subversivismo reaccionario, ¿no? Gramsci caracterizó en los orígenes al movimiento fascista, cuando todavía no había conquistado el poder o ascendido post marcha sobre Roma en octubre del 22, inicialmente como un subversivismo reaccionario, así como un grupo por fuera de la legalidad, ¿no? Que incluso violenta, puede vulnerar las reglas de juego democrático liberal burguesa, pero con un programa evidentemente reaccionario, que incluso disputa frente a una derecha clásica. Y eso creo que en el caso del bolsonarismo ocurrió. Lo que se está juzgando efectivamente es la invasión de Plan Alto, la dinámica destituyente, incluso la coordinación de un posible golpe de Estado, intento de asesinato de varios referentes políticos. Eso está ya casi comprobado, hay mucha evidencia. Y ahí el debate es en qué medida el bolsonarismo trasciende a la propia figura Bolsonaro y al clan. Porque una particularidad de las ultraderechas en América Latina es que hablamos de clanes familiares. En el caso de Milei, Karina Milei, pero en el caso de Bolsonaro estamos hablando de los hijos de Bolsonaro, de todo un núcleo familiar, con vasos comunicantes con las milicias. Y ahí también hay un elemento importante que no está presente de momento. Yo diría que difícilmente podamos
pensar la experiencia argentina en la clave de lo que sí ocurre en Brasil. Si estamos hablando en Río de Janeiro, en San Pablo, de milicias de larga data, pero que hoy han tenido una capacidad de ensamblaje y de articulación con el bolsonarismo, con las iglesias pentecostales, que esa es otra característica muy fuerte, y también con la disputa en las redes sociales. Yo diría desde Gramsci, las ultraderechas en América Latina, parcialmente también en Europa, pero creo que la experiencia más importante como laboratorio que hay que estudiar fuertemente es la experiencia brasileña, también a su modo la experiencia colombiana, pero tiene la particularidad del paramilitarismo, de vasos comunicantes con el ejército, en fin. Es, uno, la capacidad de ensamblaje de matrices discursivas que nos pueden resultar incoherentes, pero que sin embargo operan no solo en términos racionales, sino también emotivos, afectivos, incluso religiosos. En el caso, obviamente, de Brasil estamos hablando del pentecostalismo, que conecta con la teología de la prosperidad, que conecta con el emprendedurismo monetarista, pero que también conecta con una necesidad de orden, ¿no? Una apelación al orden, que a su vez se articula con el punitivismo, ¿no? con cierta militarización, con un proceso no menor, que en el caso de Brasil específicamente tiene que ver con la impunidad post-dictadura, y ahí sí creo que hay una especificidad argentina, que es por un lado la resolución de la crisis y de la caída de la dictadura en Argentina, que creo que es diferente al resto de América Latina, no solo Chile, se muere siendo senador Pinochet, sino en el caso de Brasil. Brasil cumplió 50 años de dictadura el año pasado y no hubo ni siquiera un acto burocrático y diplomático en torno al golpe, ni que hablar movilizaciones. Hoy la ultraderecha gana las calles en Brasil, tiene más capacidad de movilización y de presencia en las calles que los propios movimientos populares, las izquierdas. Y eso, digamos, dice mucho respecto de, por un lado, la capacidad de las ultraderechas de disputar el escenario público, pero también de disputar repertorios de acción, que lo vimos en Argentina, ¿no? No es algo tan novedoso en plena pandemia, desde cacerolazo hasta cortes de ruta, donde se disputan esos repertorios de acción que en el imaginario tenían que ver más o con el movimiento piquetero o con el cacerolazo y la crisis del 2001. Entonces, diría, creo que sí, la misoginia, un discurso en contra de las llamadas minorías sexuales, disidencias, el feminismo, traducido como ideología de género, es algo común tanto en Europa como en América Latina. No solo en Europa, hay un experimento encabezado por el partido más numeroso del planeta, que es el Partido Popular Indio. O sea, la India gobierna la ultraderecha desde hace tiempo, con capilaridad también en los territorios, en los sectores populares. Digo, para pensar también cómo las ultraderechas también se ramifican a Europa del Este, a África, a Asia. Habría que ver ahí el fenómeno de Putin, ¿no? Se viene hablando ahora de tramputinismo, en términos de los vasos comunicantes entre el gobierno o el régimen, digamos, encabezado por Putin y lo que expresa Trump. Pero diría, para ir cerrando por una cuestión de tiempo, creo que este proceso, en el caso de Argentina, nos obliga a pensar, digamos, en función de no solo el corto plazo, sino un análisis de relación de fuerza que pueda remontarse al 2001, pero también a 1976. Yo creo que la resolución del proceso dictatorial en el 83 es un elemento diferencial respecto del resto de América Latina. ¿Por qué? Porque las ultraderechas, en el caso de Brasil, de Colombia, incluso de Chile, tienen vínculos mucho más estrechos y orgánicos con un aparato represivo, con fuerzas armadas no tan desprestigiadas y que siguieron haciendo política. En el caso de Bolsonaro hubo más militares en su gobierno que en los ministerios en la época de la dictadura, para que se den una idea. Y lo que se está juzgando hoy, además de Bolsonaro, es mayoritariamente a generales, incluso ministros de defensa, militares con un alto rango que vienen haciendo política. De hecho, Bolsonaro viene
viene de las Fuerzas Armadas, ¿no? Si bien es alguien residual, no es un actor externo, ajeno al quehacer político desde el 91, que viene siendo parlamentario y referente político. Ahora, estamos en presencia de una crisis, yo diría, y de una inestabilidad hegemónica con diferentes grados de expresión a nivel regional, pero en el caso de Argentina, esa crisis que nos reenvía el 2001 no se suturó del todo, ¿no? Siempre digo, y perdón disculpen la expresión, que el macrismo y el kirchnerismo, con sus especificidades, no pensándolo de manera simétrica, emergieron como dos variantes para suturar la crisis de hegemonía del 2001, ¿no? Por derecha, claramente, a nivel nacional popular, centro-izquierda, progresista, como lo caractericemos al kirchnerismo, y el fracaso de esas experiencias a nivel gubernamental hacen nacer a otro hijo bastardo. O sea, el macrismo y el kirchnerismo son hijos bastardos del 2001. Y por eso leen como antipolítica el 2001, cuando en realidad el 2001 fue un proceso increíble de politización. Pero recomponer la política en términos de institucionalidad burguesa fue un objetivo prioritario de ambas coaliciones. El fracaso de esas experiencias a nivel gubernamental, sobre todo a partir del 2015, hacen emerger a un hijo bastardo de estas dos coaliciones, que es el propio Milei. Entonces, entender la especificidad de la crisis que vimos en Argentina en términos de una crisis de representación que no logró ser saturada, suturada, superada, y que hoy lo vemos en Santa Fe. Desde 1983 no había niveles de ausentismo, 45%, de abstención y de voto nulo, 10%. O sea, hay un hastío, hay una frustración. Y decía por ahí José Carlos Mariátegui, analizando el fascismo logró hacer de un estado de ánimo un movimiento político. Me parece interesante esa definición. Creo que el bolsonarismo logró construir un movimiento sociopolítico de un estado de ánimo que hay que pensarlo a partir de 2013. 2013 es una crisis, una revuelta con sus particularidades, similar, quizás no tan aguda, a la del 2001, pero inicialmente con un descontento que remitía al agotamiento del gobierno de Dilma y del lulismo, y que es capitalizado por la ultraderecha, ¿no? Yo creo que estamos viviendo, sobre todo pensando el contexto pandémico, como una agudización de una crisis que es socioeconómica, que tiene una materialidad concreta en la inflación, en la precariedad de la vida, en el empeoramiento de las condiciones no solo laborales, sino habitacionales, etcétera, y que la pandemia supuso un confinamiento donde la idea de libertad no era algo abstracto para las juventudes, ¿no? O sea, ese momento es un parteaguas que de alguna manera permite que la idea de libertad, que las redes sociales como espacio de sociabilidad, que eran prácticamente el único para las juventudes, cobre mayor relevancia en términos de ámbitos de encuentro, disputa. Gramsci lo llama aparatos privados de hegemonía, y yo creo que hoy las ultraderechas operan y construyen, digamos, disputan el sentido común en ciertos aparatos privados de hegemonía que son las redes, obviamente, pero que también, por ejemplo, en el caso de Brasil, son las iglesias pentecostales, si pensamos en, para Gramsci, el papel que tuvo la iglesia, hoy no ya la iglesia católica, como, hay que decirlo, espacios de contención y de amparo. Si vos estás en la lona, no vas a esperar hasta el domingo a las 6 de la tarde que haya misa. Porque el lunes o el martes a las 3 de la tarde, a las 8 de la noche, va a estar abierta la iglesia pentecostal. Y ahí va a haber un amparo, va a haber una contención. Entonces, hay que tomarse en serio también el papel de ciertos espacios, ámbitos, que conectan, en términos de este ensamblaje, con las ultraderechas, con discursos, por ejemplo, en contra de la ideología de género, que subestimamos en el contexto de la lucha de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Hay un emerger, ¿no? Y una posibilidad de conectar la lucha por la defensa de la vida contra la ideología de género y con valores más conservadores y ultraderechistas que cobraron relevancia al calor de la experiencia de La Libertad Avanza, ¿no? Cierro planteando algunas cuestiones en términos del combate contra Milei.
Yo creo que el escenario más viable es que Milei no termine su mandato. Que Milei caiga, que Milei sea derrotado por la movilización popular. Digo, ahí tenemos después que ver, no solo en términos de deseo, sino de relación de fuerza, de perspectiva. Pero si Milei culmina su mandato, es una parcial derrota no solo para el pueblo argentino, sino a nivel regional y global. Porque es una experiencia muy radical que el hecho que culmine en términos de normalidad de una democracia liberal burguesa bastante deteriorada, ya implica un antecedente peligroso a escala regional y global. Entonces, creo que la movilización popular, la posibilidad de que, bueno, hay todo un debate, qué consignas en términos de agitación, de propaganda, para derrotar no solo el plan de ajuste de Milei, sino también a la ultraderecha como expresión de gobierno, es clave, ¿no? Solo se combate, decía Marx, aquello que se conoce. Tenemos que poder estudiar la experiencia histórica de ultraderecha y del fascismo, pero también tenemos que poder estudiar las experiencias contemporáneas de ultraderecha, de las que ha aprendido la libertad avanza, porque hay una internacional reaccionaria, hay vasos comunicantes, espacios de encuentro, de deliberación, de apoyo, incluso financiero. Las cripto estaban vinculadas, ¿no? Obviamente a una fundación que lo que busca es disputar también a nivel ideológico político desde los valores y la propuesta de la ultraderecha. Entonces, también dar cuenta de que la experiencia de Milei es una experiencia que es parte, con sus particularidades, de un proceso regional y global de contraofensiva ultraderechista para cerrar un ciclo que nosotros definimos como ciclo de impugnación al neoliberalismo, y que no arrancó con gobiernos progresistas, nacional populares, sino con luchas desde abajo desde fines de los años 80 y con rebeliones puntuales. En Argentina la rebelión del 2001, pero en Bolivia la guerra del agua y la guerra del gas en el 2000, 2003, los levantamientos indígenas populares en Ecuador, en fin, ahí hay todo un conglomerado y un ciclo de impugnación, una relación de fuerza que todavía no se pudo quebrar. Por eso hablaba del 2001, porque Milei viene a cerrar el 2001 de manera violenta y desde arriba, y ahí lo que queda abierto, y en todo caso después pueden desarrollarlo Pili y José, es ¿ante qué estamos? Yo creo que no estamos ante una experiencia fascista. Está muy bien hablar de antifascismo, organizarnos en términos de autodefensa, de acción directa. Creo que esas experiencias son fundamentales, incluso en términos preventivos, ¿no? Creo que hubo un desarme de las izquierdas, no solo por la posmodernidad, sino también por ciertas prácticas más intrasistémicas, ¿no? Electorales en las últimas décadas, pero discutir el tema de la autodefensa, incluso en términos de autocuidado colectivo, en las movilizaciones, en las marchas, es algo más necesario que nunca por lo que está ocurriendo a nivel regional e incluso global. En Europa hay disputa recurrente entre los grupos neonazis, neofascistas y las izquierdas, boicoteando incluso movilizaciones, mítines. Entonces, primer cuestión, cómo organizar un gran movimiento antiautoritario. Por el derecho a la protesta. El derecho a la protesta es el derecho a tener derechos. Y tenemos que pensarlo de manera más amplia. No basta con los organismos de derechos humanos vinculados a los gatillos fáciles, la criminalización en el sentido tradicional. Hoy el movimiento antiautoritario tiene que involucrar otras plataformas y sectores, y creo que se tiene que centrar en el derecho a la protesta y a pensar el antiautoritarismo también dialogando con las nuevas generaciones que tienen como núcleo buen sentido una crítica a la violencia policial, a la presencia incluso de militares en las barriadas populares. Ustedes saben que Gendarmería, Prefectura son por constitución custodia de frontera, pero están atestando y militarizando las villas y barrios. Evitar el mero defensismo conservador. Creo que no solo el progresismo, sino muchas veces la izquierda nos parapetamos desde el defensismo, que no es menor, pues están vulnerando derechos, lo están intentando desarticular o conquista histórica, pero ¿cómo hacemos para que las ultraderechas no tengan la iniciativa
y nos paremos exclusivamente en ese defensismo, cómo pensar de manera creativa, por ejemplo, la defensa de la universidad pública, de la salud pública, peleando al mismo tiempo por su democratización, por su desmercantilización, por su desburocratización, ¿no? Y creo que hay experiencia en ese sentido, bueno, no solo el Bonaparte, otros espacios que están intentando ser desguazados, sino el gran movimiento, no solo estudiantil, sino universitario, con las movilizaciones del año pasado, con las tomas, pensando procesos de paro activo, de presencia en las calles, no encapsulándonos, ¿no? Disputando también la calle en términos pedagógicos, formativos, articulando con otros sectores. Entonces yo creo que ahí hay una vocación que es cómo pensar hoy un frente único, ya que esta es la cátedra León Trotsky, bueno, cómo pensar un frente único interseccional, acorde a los tiempos que vivimos, donde las disidencias, la comunidad LGTBQ+, pero también las y los trabajadores precarizados, de la salud, de la educación, de la llamada economía popular o autogestionaria, tienen que poder formar parte de ese frente único. O sea, flaco favor le hacemos a la lucha en una clave anticapitalista si pensamos el frente único como un conglomerado exclusivamente o como una unidad de organizaciones políticas. Tiene que ser una unidad de acción que también articule movimientos sociales, sindicatos, incluso autoconvocados, porque las movilizaciones últimas que sorprendieron a partir del discurso, ¿no?, de Milei en Estados Unidos, tienen que ver con una cierta voluntad de lucha, de acuerpamiento colectivo en las calles de un montón de sectores que hoy por hoy no están nucleados en las estructuras tradicionales o clásicas a nivel sociopolítico. Entonces, el desborde, el pensar lo que Rosa Luxemburgo hablaba de huelga política de masas, o sea, huelgas políticas, no meramente sectoriales, reivindicativas por incremento salarial, y de masas porque para ella había infinidad de sectores que no estaban, por ejemplo, afiliados a las principales centrales hoy, con más de la mitad de la población económicamente activa precarizada. Una huelga de masa es fundamental, y la huelga de masa implica recuperar las calles, generar procesos asamblearios de deliberación, con el activismo cumpliendo un rol pedagógico y político fundamental. Y ahí cierro, pensando también en, digamos, cómo las experiencias europeas tienen limitaciones. En Europa se discute mucho lo que se llama el cordón sanitario, cómo evitar que la ultraderecha irrumpa, colonice las instituciones estatales, parlamentarias. Bueno, acá están discutiendo, son parte de la rosca, se ha naturalizado incluso, ¿no? Un discurso violento, envalentonado de esas ultraderechas. Entonces la dinámica del cordón sanitario se torna un poco endeble, ¿no? Ahí creo que sí es fundamental pensar una disputa en torno a el sentido de lo público. Ahí hay una especificidad de Milei. El discurso ultraliberal de Milei remite a que en Argentina, a diferencia de buena parte de la región, hay ciertas conquistas que no han podido ser desarticuladas. Hay una relación de fuerza que nos reenvía el 2001 y que implica todavía educación pública, salud pública, ¿no? Incluso jubilaciones y pensiones, una flexibilización laboral que no logró imponerse en todo, aunque de hecho está operando de manera más subterránea. Entonces, frente a eso hay un discurso ultraliberal que no está tan presente en otras ultraderechas a nivel regional, pero que sí tiene capacidad de capilaridad, y creo que hay que pensar con qué conecta materialmente en los sectores populares el discurso de Milei, ¿no? Pensar la hegemonía con bases materiales, el emprendedurismo, esta idea de un proceso de subjetivación, de considerarse empresario o empresaria de sí misma a ciertos sectores desanclados, digamos, y producto de una dualización de la fuerza de trabajo en las últimas décadas, ¿no? Trabajadores y trabajadoras desocupados, precarizados, que quizás están viviendo un desamparo casi absoluto. Entonces hay que reinventar también a nivel programático una propuesta y un proyecto de la izquierda anticapitalista. Así que bienvenido a este debate, esta posibilidad de discusión en torno a las ultraderechas, con esas doble coordenadas que decíamos, ¿no? A nivel de la agitación y la propaganda podemos plantear el antifascismo, podemos decir que Milei es un fascista, pero la realidad es que hay que analizar cuáles son los rasgos, la especificidad de esta ultraderecha, y yo creo que a nivel estatal se acerca más a lo que Pulanza llamaba estatismo autoritario.
que no es un régimen de excepción, pero que tampoco es la democracia liberal burguesa, sino que es la intermitencia o la cohabitabilidad entre estado de excepción y normalidad. Regla de juego liberal burguesa, vamos a tener elecciones, va a haber cierta libertad de prensa, y al mismo tiempo eso puede convivir con la militarización de ciertos territorios, en Jujuy, en la Patagonia, en comunidades mapuches, con la suspensión de ciertos derechos elementales, con un régimen cada vez más punitivo, ¿no? Y criminalizador. Todo eso es más complejo de pensar. Yo creo que el gran laboratorio de esta experiencia estatista autoritaria viene siendo Jujuy hace varios años. Y es diferente el estatismo autoritario porque es endógeno a la democracia liberal burguesa. Y a diferencia del fascismo, no implica un pueblo derrotado. Y tampoco implica un partido de masa, como el Partido Nacional Fascista, la movilización, la activación de las masas. Entonces, esta figura del estatismo autoritario, que trasciende los gobiernos, pero que en el caso argentino empalma ya con cierta tendencia, lo vemos con la relevancia que tiene una figura como Bullrich, más allá de ella, ¿no? Digamos, de lo nefasto, digo, el papel, ¿no? Para no pensar que Milei viene a plantear un antiestatismo absoluto, sino que viene a plantear un Estado en ciertos rasgos autoritario y omnipresente contra los débiles, pero también intencionalmente, digamos, ausente respecto de las lógicas del capital. Bueno, cierro acá planteando algo que también decía Mariátegui, que es cómo leer de manera no simplista los fenómenos fascistas y de las ultraderechas, cómo entender en toda su complejidad, en su originalidad, a estos fenómenos, y planteaba él que tenemos que ser más optimistas que pesimistas, pesimistas ante la denuncia de lo que implica un gobierno ultraderechista, autoritario, ultraliberal como el de Milei, pero optimista también en la construcción de un proyecto que no solo tiene que ser antifascista, sino también anticapitalista, antipatriarcal, antiimperialista y anticolonial. Muchas gracias. Bueno, wow, ¿no? ¿Cuántos temas? Voy a agregar una cosa para que no se me escape de lo que dice Hernán, de los recorridos latinoamericanos, de expresiones de ultraderecha, neofascistas, porque nosotros tendemos a pensar efectivamente que estos fenómenos son post-2001, tienen características sobre todo post-2015. Hernán citaba el caso colombiano, que a veces lo ponemos aparte. Otro caso donde hubo en la década del 90 un proceso de derechización violentísimo fue Perú, el Perú de Fujimori, ¿no? O sea, en la década del 90 en Perú, un genocidio, en los 90, ¿no? O sea, con las características de los genocidios de los 70, pero 20 años después. Y terminó también en una inmensa movilización popular, que fue la que tiró a Fujimori la marcha de los 4 suyos, ahí año 2001, creo, un poquito antes del Argentinazo. Digo, para completar el mapa, simplemente. Fascismo. Yo creo que es muy importante en el herramental marxista nunca desarmar es separar esa categoría de la categoría capitalismo y más específicamente la categoría capitalismo imperialista, o sea, el capitalismo de esta época. Esto lo decía originalmente Horkheimer, ¿no? Por ahí en un texto sobre el fascismo y capitalismo, creo, una cosa así. Porque claro, cuidado, como hay un ataque general a derechos de todo tipo, empieza a aparecer también una idea de, bueno, un fascismo más de tipo subjetivista, ¿no? Entonces hay fascismo de derecha, fascismo de izquierda, para acá, para allá. Tiene que ver con características autoritarias. En otra época, me acuerdo era en los 80, ¿no? En la salida de la dictadura, el alfonsinismo decía, hay que combatir el pequeño fascista que todos tenemos adentro, ¿no? O sea, casi lo colocaba en un terreno de psicología. Y nosotros, desde el marxismo, decimos, no, a ver, el fascismo
es, digo, el fascismo, y ahora voy a agrandar porque estoy de acuerdo con Arán, que es una categoría que está desbordada, tiene que ver y tiene que ser analizada como una especificidad del capitalismo y en particular del capitalismo imperialista, o sea, el capitalismo en su crisis. Cuando nosotros hablamos de regímenes políticos, se suele plantear un continuo, ¿no?, entre dictadura y democracia, por ejemplo. Obviamente, con grises en el medio, pero dictadura y democracia. Y hay incluso una imagen de que en el siglo XIX el régimen normal del modo de producción capitalista era la democracia liberal, la democracia burguesa. Sin embargo, necesitamos una categoría que viene del siglo XIX para entender estos que podemos ponerle el título regímenes políticos de ultraderecha o regímenes fascistas, pero tienen que ver con, nosotros decimos, estados de excepción, ¿no? La palabra estado de excepción piensa que estamos hablando del Estado, no estamos hablando del nivel de régimen. Y hay claramente tres tipos. Y no tenemos que olvidarnos del primero, que es el más viejo, que incluso nació antes de la época imperialista, el bonapartismo. ¿De dónde sale el bonapartismo? El bonapartismo, expresado conceptualmente por Marx, ¿en qué? En el fracaso de la revolución de 1848. Entonces, hay una activación de masas que no se termina de resolver y hay una respuesta que contiene características autoritarias. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros podemos detenernos a analizar la crisis de nuestras épocas, la crisis del capitalismo imperialista, la crisis más chiquita, ¿no?, abierta después del 2008, si queremos, la crisis de estos últimos 15 años, pero además del fascismo, o del neofascismo, o de la extrema derecha, de todos estos fenómenos que estamos analizando, no nos olvidemos que acá hay un proceso de crecimiento de la represión y el autoritarismo en gobiernos que no son de ultraderecha. Digo, el año pasado, o a principio de ese, ya me perdí, pero el año pasado fue, se dio la elección francesa, ¿no? Entonces, esa elección francesa, donde en la primera vuelta había ganado el partido del Le Pen, y que después, una semana después, pierde. Pero bueno, ¿pero y eso de dónde venía? Eso venía de 2 años de inmensas movilizaciones y un crecimiento de la represión del gobierno de Macron terrible. O sea, el gobierno de Macron, un gobierno clásico de la centro-derecha alemana, se la pasó 2 años reprimiendo todos los fines de semana movilizaciones contra el régimen jubilatorio, la sacó por un mecanismo de excepción, entre gallos y medianoche, sin pasar por el Congreso. Mucho antes de pensar en Reagrupación Nacional y Marine Le Pen. Y ahí podemos encontrar un montón de ejemplos de el crecimiento de las características bonapartistas de regímenes políticos democráticos burgueses. Claramente, o sea, acá se planteaba el caso Bullrich. Ahora, Bullrich hacía lo mismo que hizo ahora, bueno, a ver, Santiago Maldonado, ¿no? Y nos olvidamos, porque nos quedó perdido en determinados momentos de la historia, también durante el periodo kirchnerista
hubo represión, o sea, una serie de procesos que están más generalizados, que son la forma en que reaccionan los regímenes políticos a la crisis. ¿A la crisis de qué? A la crisis de tener que responder con más ajuste a el hundimiento de determinados proyectos. Ejemplo, ¿no? Lo citaba Hernán. Bolsonaro, de nuevo, Bolsonaro no salió del espacio. Tiene elementos de especificidad histórica, la dictadura, pero también, él lo citó medio rápido, ¿no? O sea, a ver, acá hubo una movilización de masas impresionante contra Dilma Rousseff, se armó un quilombo bárbaro, y fue el agotamiento de la experiencia petista. De ahí, ya podemos decir, y de su no resolución, como nos gustaría a nosotros, podemos discutir por qué, termina apareciendo después el triunfo electoral de Bolsonaro por primera vez. O Chile. En Chile hubo un proceso revolucionario impresionante al final del 2019. Ahora, cuando damos toda la vuelta, la ultraderecha en Chile estuvo a esto de ganar, y no sé qué pasa ahora. Colombia, ¿no? Petro le gana a una expresión de la ultraderecha. O sea, estamos hablando de ultraderechas que no ganaron. Entonces, entender el fenómeno del bonapartismo, en el cual están subsumidos por la crisis, porque acá está el punto. Hay crisis y la salida a la crisis de todos los gobiernos burgueses, sin excepción, es implementar planes de ajuste. Eso genera reacción y esos gobiernos en su propia lógica van reprimiendo, incrementando características bonapartistas. Una primera cosa que no perdamos es el bonapartismo en general, que no es exclusivamente la ultraderecha y el neofascismo. Una segunda, que Hernán la citaba, son las dictaduras militares. Lo citábamos rápido porque bueno, no era el eje de hoy, ¿no? Pero nosotros lo estudiamos bastante, que era el famoso debate que se dio en las décadas del 60 y 70 sobre si eran fascismo o no, expresiones como la dictadura argentina, la chilena, la brasilera, con mucha discusión, y en general se tendía mucho a decir, bueno, a ver, no es fascismo por dos motivos. Porque no hay la activación de un movimiento de masas de ultraderecha, A, y B, porque estamos hablando de países semicoloniales, subdesarrollados, y el fascismo tiene una entidad imperial, ¿no? De país imperialista. Podemos estar de acuerdo o no con esto, pero en general, cuando se decía no es fascismo, Videla no es fascista, ¿qué se decía? Y se decía, no, bueno, porque fascista es un régimen político, un Estado imperialista. Y lo segundo que se decía era, bueno, y las dictaduras militares no construyen un movimiento político propio que toma las calles, ¿no? Insisto, se puede debatir, pero evidentemente es expresión de ultraderecha distinta al fascismo clásico, distinta al bonapartismo. La gran pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿esto que aparece ahora integra algo diferente? Por eso nos sentimos incómodos con la categoría fascismo o neofascismo. Y terminamos dándole una salida, decimos la ultraderecha, la extrema derecha, ¿no? Nos movemos ahí. Para no decir cosas que no se nos terminan de acomodar en nuestra propia caracterización. O sea, a ver, no es una discusión, vuelvo a Horkheimer, no es una discusión sobre individuos. Milei es facho, Trump también, ¿no? Bolsonaro también. Si yo, Meloni, el ejemplo del partido de Meloni,
Si yo los encierro en un lugar y digo, a ver, contame lo que ustedes piensan de la humanidad y qué les gustaría hacer. Y terminan muy cerca de Hitler, digo. Ahora, ¿cuál es la especificidad de estas extremas derechas? Que cuando llegaron al gobierno, hasta ahora, no pudieron romper el régimen político. O sea, acá hay nada. O sea, uno dice, bueno, el gobierno fachos en regímenes políticos con características de la democracia burguesa y elecciones, ¿no? Bueno, busquémosle el formato. Ahora, esto es muy importante. ¿Y por qué no lo pudieron romper? ¿Porque no querían? No, tiene que ver con la relación de fuerzas. Efectivamente, cuando uno analiza el mundo, tenemos que analizar estos fenómenos, es muy importante. En la Argentina gobierna Milei, por lo tanto más todavía lo tenemos que analizar, pero no tenemos que perder el eje común. El eje común es que estas expresiones de extrema derecha no son mayoría en el mundo. O sea, no hay un momento donde en el mundo ahora se viene la oleada derecha y viene la ola negra o marrón copando todo. No es eso lo que está pasando. Pero, si vamos a lo concreto, Milei es el único gobierno de la región que tiene esa característica porque Bolsonaro perdió las elecciones y todos los demás perdieron. Claro, el desastre de los que ganaron abre la puerta que entonces ahora puedan en una nueva ronda electoral aparecer más de estos. Bueno, veremos, ¿no? Pero esto es importante entenderlo. O sea, la crisis capitalista global abierta en el 2008, que recordemos, no es más que un capítulo de una crisis más grande, una crisis crónica que viene desde la década del 70, si vamos a buscarle el origen. ¿Cuál es el programa de la burguesía y el imperialismo para resolverla? Centralmente, el ajuste, ¿no? O sea, eliminar los estados benefactores, quitar derechos, salarios, reforma jubilatoria, privatización. Ese es un programa común que aparece por todos lados, en todo el planeta. Ahora, es verdad, hay un sector todavía minoritario de la burguesía y el imperialismo que dice, bueno, y para hacer eso hay que ir a una derrota histórica, un aplastamiento de la clase trabajadora y los pueblos al estilo del fascismo clásico. O sea, hay que romper eso, ¿no? Entonces, ahí aparecen todas las definiciones, ¿no? Echemos a los inmigrantes, ahí aparecen todas las definiciones. Ese proyecto es mayoritario y todavía no. Lo cual nos quita que seguimos con los signos de interrogación. A ver, no es mayoritario, pero Trump acaba de ganar las elecciones en el país más importante del planeta. Y está diciendo todas las locuras que uno se le puede imaginar. Y haciendo todas las que uno se le puede imaginar, pero a la vez en un ida y vuelta medio locoide, ¿no? O sea, pongo los aranceles, los saco a la mañana siguiente. Me voy a quedar con Groenlandia, ahora no sabemos si se peleó con Elon Musk. O sea, porque además hay un elemento ahí también de... No es que acá hay un sector orgánico encabezado por Elon Musk, que es un sector de la burguesía que juega contra Trump y ahí va y ahí está y ahí lo vemos, ¿no? Capaz que mañana Elon Musk no está más. Entonces, esto es un elemento que nosotros tenemos que tomar. Hay en esta ultraderecha mundial, o sea, en este sector, en esta fracción de la burguesía y el imperialismo, la fracción que ha sacado la conclusión de que efectivamente la crisis se resuelve con un aplastamiento de la clase trabajadora, los pueblos, los derechos, todos los derechos por haber y por haber. Hay algunas características comunes, ¿no? Y ahí es donde empiezan a aparecer algo que hoy apareció poco, pero es importante entenderlo. ¿Qué tienen en común todos estos?
Y sí, la anti-agenda woke. Eso es común a todos. O sea, todos son, ¿no? O sea, misóginos, antiderechos de las mujeres, anti-ideología de género, anti-pueblos originarios, anti-cambio climático. O sea, ahí hay una línea, la expresó Milei con fuerza en Davos, ¿no? Ahí hay una línea. Esto tenemos que saberlo, esto existe. Después, cuando bajamos a lo material, hay elementos materiales de ajuste y de lucha contra los derechos de las clases trabajadoras, pero ahí ya empieza a ser más complicado, porque Trump aparece con Make America Great Again, y entonces los trabajadores norteamericanos son los que van a tener los puestos de trabajo, la política proteccionista, o los de la Unión, los programas de la Unión Europea, que también son de esas características, ¿no? Y después, en cambio, nosotros tenemos el modelo libertario en lo económico, que es la ultraexpresión de la semicolonización más guaranga, ¿no? O sea, un Trump diciendo la culpa la tienen los demás si te pongo aranceles, esto, lo otro, las otras potencias salen a peleársela de alguna manera y un gobierno argentino que dice, sí señor, tiene razón. Nosotros nos autocriticamos por tener esos aranceles, ¿no? O sea, eso es Argentina, eso es Chile, claramente, ¿no? José Luis Daza, el número 3 del Ministerio de Economía, que fue el que cerró el acuerdo con el Fondo Obra, era el candidato a ministro de Economía de Katz, un chileno, candidato a ministro de Economía de Katz. Si Katz ganaba, el hombre era Daza. Katz no ganó, y Daza consiguió trabajo en la Argentina y ahora es el número 3 del Ministerio de Economía de Argentina. Algo de eso hay en Brasil, más complejo, es otro tipo de Estado, pero algo de eso en Brasil, claramente diferente del resto. Claramente diferente del resto. Entonces acá aparece algo que me parece que es muy importante y ya me voy metiendo en cómo caracterizarlo para cómo pelearlo. Obviamente nosotros tenemos que defender absolutamente todas las reivindicaciones de todos esos sectores que aparecen despectivamente como los de la agenda woke. Obviamente que es así. Primero porque forman parte de nuestro propio espacio. Porque es correcto, porque está bien, porque tiene que ver con relaciones de fuerza ganadas en las últimas décadas, en el último periodo. Ahora, lo que, y en cierta forma, la experiencia argentina de este año ha empezado a articular es: no hay pelea contra la ultraderecha exclusivamente desde la agenda woke. No lo hay. O sea, y acá es muy interesante porque el 1F no fue organicemos una marcha de la comunidad LGTB contra lo que dijo Milei. Fue organicemos una marcha donde obviamente se pone a la cabeza el que había sido primaria y directamente afectado por ese discurso, pero que automáticamente empieza a discutir y vengan todos. Y venga el Bonaparte, y vengan los trabajadores, y vengan los jubilados, y vengan todos. Tema que volvió a aparecer el 8 de marzo, que después apareció en las marchas de jubilados. Y que me parece que ahí hay que empezar a mirar y empezar a leer cómo nosotros construimos el frente, pongamos la palabra, ¿no? O el espacio que sale a pelear contra Milei. Y ahí hay un punto, ¿no? Que yo quiero detenerme. Nosotros, desde la cátedra de León Trotsky, tenemos una diferencia con la forma que plantea Trotsky en la década del 30, que había que enfrentar al fascismo. A ver,
No tenemos una diferencia con que tenía que haber frente único y la barbaridad que hizo el estalinismo. Ahí no tenemos ninguna diferencia, ¿no? Ahora, sí tenemos una diferencia que Trotsky decía, bueno, hay que hacer el frente único obrero. O sea, un frente único de clase que enfrente cuando las experiencias, aquellas, pero también todas las que hubo después, planteaban un tema, el tema de las libertades democráticas y el tema de todos los otros movimientos, absolutamente, la mayoría de ellos, interclasistas, que son afectados por las políticas de ultraderecha. Y entonces, el frente tiene que ser un frente que los integre. Con lo cual, ya de entrada, sí, es un frente, no es un frente exclusivamente clasista. Bien, pero ahora nos vamos para... Cuidado con el otro lado. Cuidado con el otro lado. Porque el otro lado, que sí la experiencia europea lo puso arriba de la mesa, y voy a contar dos anécdotas, es lo que se llama el cordón sanitario. Bueno, todos contra los fachos. ¿No? Es una especie de cordón sanitario, todos contra los fachos. Bueno, hay un problema. ¿Qué es todos contra los fachos? ¿Todos quiénes? ¿Todos cómo? Cuento dos anécdotas. Una que pasó acá en esta facultad. Todavía no había ganado Milei, pero ya estaba en el año electoral, acá un debate, la carrera de ciencia política, y estaban representantes de distintas expresiones. Estaba Abel Medina, estaba Galmarini, y estaba Silvia Lospinato. Habían armado un panel de gente de esta facultad para discutir. Y Silvia Lospinato, en aquel momento, dice explícitamente al lado mío, dice, bueno, por supuesto, no cabe ninguna duda, si llegara a ganar Milei, y yo en esa época planteaba que ganaba el PRO, ¿no? Si llegara a ganar Milei, pero automáticamente todos nos ponemos de acuerdo y no le votamos nada, y jamás acordaríamos con ellos, como en Europa. Bueno, ganó Milei, y hemos visto a la oposición amigable, los radicales con peluca, los pro que se pasan. Entonces tenemos un problema. Bien. En esa mesa, Lospinato estaba planteando un cordón sanitario, como en Francia, decía, ¿no? Como en Francia, todos. Recordemos que en Francia muchas veces todos terminaba haciendo votar a algún golista alguna vez. Y el otro cordón sanitario lo planteó hace poco Grabois. Porque Grabois también dijo, bueno, contra Milei todos, un gran frente que empiece el Lustó y va, que recorra todo. Bien, ¿y nosotros qué pensamos de eso? Porque estamos de acuerdo con el Frente Único para pelear contra la ultraderecha. Un frente único para pelear contra la ultraderecha implica, como su nombre lo indica, un frente único de todos los que quieren pelear contra la ultraderecha. Salir a las calles, movilizarse, utilizar todas las herramientas, incluso las parlamentarias, pero el principio básico de los parlamentarios es votarle en contra. Pero vos estás contra mí. Bueno, empecemos por el principio de votarle en contra. Si vamos a discutir cada cosa, y entonces una vez sí, otra vez no, una vez me siento, otra vez me levanto, otra vez pongo 3 para que tengan quórum, otra vez... No. Entonces ahí aparece un elemento que es muy importante, que es nosotros, digamos, a ver, el no ser sectario. ¿Qué pensamos nosotros de la burocracia de la CGT, con mi caso más extremo? Bueno, ¿qué pensamos? O sea, además de toda la historia que ya sabemos, son 6 meses de pacto con el gobierno, que le dejaron pasar todo. Bueno, pero el quilombo que se armó en estos últimos 2 meses y elementos de crisis propio obligó a la CGT a ir a la última marcha de los jubilados anterior al paro y hacer el paro el otro día. ¿Y nosotros qué pensamos de eso? Y bueno, está bien, parte de la lucha es qué bueno, es más, le vamos a reclamar que haga otro paro.
¿no? O sea, ese es bueno, que ahora que sea uno de 36 horas, que se movilice de vuelta. O sea, desde ese punto de vista, es frente único con todo aquel que quiera salir a pelear y movilizarse. Eso sí, pero que quiera salir a pelear y movilizarse. Ahora, después aparece otro problema, porque ese frente único, sí, como señalaba Hernán, de acuerdo, tiene características defensivas. Nosotros reaccionamos ante el ajuste, ante la motosierra, ante las políticas de cierre, de privatización, ante una expresión misógina. Ahora, hay que tener una posición ofensiva. ¿Por qué? Porque la fortaleza de todos estos gobiernos de ultraderecha es el famoso sentido común de ¿y qué querés? Mirá lo que había antes. O sea, Milei es el producto de un gobierno desastroso que es el gobierno de Alberto Fernández, que tiene elementos estructurales, por supuesto, la pandemia, bueno. Ahora, la pandemia ya había terminado y Alberto Fernández firmó un acuerdo con el fondo en el 2022 y hasta se autoboicoteó el día siguiente después de las PASO por exigencia del fondo. No le había ido muy bien, tenía que jugarse la vida a ver si levantaba, y lo que tuvo que hacer al día siguiente de las PASO de las elecciones presidenciales fue salir a tirar una devaluación arriba de la mesa, lo terminó obviamente liquidando. O Bolsonaro es el producto del lulismo, el gobierno de Dilma, o Trump vuelve mirando a Biden, obviamente. Es eso. Por lo tanto, hay un punto también, que es, si no se construye una alternativa política con otro programa, o sea, es muy difícil, sí, a lo mejor en su propia locura o en la propia crisis, hasta puede perder un Milei. Ahora, si Milei pierde las elecciones mañana, ¿no? Y una expresión desteñida, por ejemplo, el peronismo gana, y vuelve y dice, wow, qué barbaridad, mirá vos el acuerdo con el fondo que acaba de hacer. Bueno, lo tenemos que asumir. ¿Qué vamos a hacer? Entonces arreglemos con el fondo, ¿no? O sea, el modelo Alberto, ¿qué va a pasar? ¿Cómo sigue? ¿Qué es la vuelta de un Milei o de otro reciclado en la próxima vuelta? Entonces, acá hay un punto que es muy importante y ahí aparece el programa, yo digo el programa alternativo, podemos discutir los elementos, para nosotros es un programa que tiene que ver con la deuda, el FMI, no, bueno, pero más allá de eso, que en definitiva es el programa anticapitalista, o sea, el horizonte socialista. Si nosotros decimos, mira, acá hay un problema, todo esto, ¿qué es? Bueno, este es el capitalismo argentino. Este es el capitalismo argentino. Estos son los burgueses argentinos y extranjeros que operan en la Argentina, que se juntan y se cagan de risa de Milei y la hermana, pero después están ahí, están arreglando todos los negocios. Son eso. O sea, con nombre y apellido, todos ellos, los que juegan directamente, los que juegan indirectamente, es el capitalismo argentino. Y entonces, Milei es también la expresión, como en otros países también la es, de una decadencia, de un capitalismo que no va más. Y que no va más incluso en países que tienen grasa para aguantar, ¿no? Digo, Estados Unidos. El proyecto Trump, al final, es un proyecto de ultraderecha que trata desesperadamente de reacomodar la crisis política, económica y militar del imperialismo yanqui, que intentó dar una vuelta de una contraofensiva en el 2001, después de la Torre Gemela, y terminó empantanado en Irak, empantanado en Afganistán, sin poder resolver la cuestión del Medio Oriente, crisis por todos lados, crisis económica. Eso es Make America Great Again.
Si es again, es porque ahora no está. ¿No? No lo logrará. A muchos nos da la sensación que le va a costar mucho, que es difícil. ¿Pero por qué es difícil? Porque tiene que ver con todo este contexto mundial. Tiene que ver con eso que pasa en el mundo. Tiene que ver con las luchas que están abiertas en el resto. Entonces, un poco cerrando con esto, ¿no? O sea, contestando la pregunta, ¿cómo luchamos contra Milei? Sí, unidad, frente único, el nombre que le querramos poner, de todos los que quieren luchar. Los que quieren luchar, claramente, es una primera gran definición. Y segundo, construyendo un programa alternativo donde ahí sí, evidentemente, por lo menos en términos electorales, ahora Pili seguramente vamos a poder dar una vuelta más para eso, pero no se va a sostener el frente único ese, claramente. Porque si nosotros no ponemos arriba de la mesa que el fascismo, la ultraderecha, el neofascismo, el nombre que le querramos poner, es claramente una consecuencia del capitalismo y del capitalismo imperialista y del capitalismo imperialista en su crisis, no terminamos de entender el fenómeno y entonces tenemos dificultades para poder dar la pelea. Bueno, paramos acá. Yo paro acá para no dar la tarde. Yo aviso nomás que en un ratito nomás tengo que ir, lamentablemente tengo un sepelio ahora. Así que bueno, nada, disculpen. Bueno, primero muchas gracias de verdad, Hernán, por participar de este panel y bueno, lo mismo que José, pero bueno, Hernán participando acompañando, digamos, esta iniciativa de la Juventud de Izquierda Socialista que agregar, ¿no? Fue súper completa la intervención de los dos y creo que recorrieron bastante de los ejes de lo que queremos discutir en la cátedra, un pantallazo para un montón de temas para abordar. Yo quizás detenerme en varios temas que tocó Hernán al principio sobre la juventud, ¿no? Y varios de los elementos que comenta él, que hasta hablando del 2001, quizás parece lejano, ¿no? Para la mayoría de los que están acá presentes, los propios estudiantes universitarios, recién nacidos en el 2001, que todo esto que estamos discutiendo viene de larga data y cómo nos organizamos, ¿no? Ante nuevos gobiernos de ultraderecha que son gobiernos, expresiones mundiales con sus matices y también con sus cosas en común, como la política anti-woke, la política misógina que tienen los gobiernos de ultraderecha. Pero que todo esto surge también de una crisis de representación que decía ahí Hernán, en términos de que para la juventud realmente no hay salida en general entre el peronismo y el macrismo. Las nuevas generaciones ni siquiera conociendo a Macri, ¿no? Estamos diciendo los últimos años en el gobierno de Alberto Fernández, en el medio de atravesar la pandemia, que tenía mucho que ver con esto de la soledad, las redes sociales. Yo tengo 30 años y también entiendo que hay un cambio generacional post-pandémico, que es lo que termina haciendo que gane hoy Javier Milei, ¿no? En este país. Donde también tenemos muchas de las tradiciones de las cuales hablaba Hernán en términos de la lucha, ¿no? De cómo salimos de esa dictadura, de cómo somos la Argentina del argentinazo, y eso, si bien la mayoría de los jóvenes, más chicos de 30 años, no lo vivieron, yo era una niña, pero sí hay como una tradición de las conquistas que ha dado la clase trabajadora mediante las calles, ¿no? Esto de meter a los genocidas a vivir a preso y que se hayan muerto, todas esas cosas son muy reivindicativas y son como una cosa en la conciencia de la juventud, que es muy importante porque es lo que también, que cuando gobiernos como el de Milei atacan, generan las movilizaciones que se generaron acá en este año y medio, ¿no? Que creo que es algo muy importante. Yo quería retomar un poco el balance del año pasado, porque varios de los elementos que se conversaron tanto Hernán y José tiene que ver también con la política que nos dimos el año pasado en la lucha universitaria, esta táctica de unidad y enfrentamiento en las calles. Las marchas universitarias fueron un frente único, digamos. Ahí decíamos, hay una marcha de todos los espacios políticos hasta la reta, que salíamos para conseguir el presupuesto para la facultad. Y ahí estábamos todos.
esto es muy bueno lo que decía Hernández, que nosotros tenemos que ir por la de máxima, ¿no? Obviamente, porque ya sabemos lo que hace el radicalismo, lo que hace el peronismo. De hecho, el año pasado se bajaron y hoy en día no tenemos el presupuesto, los salarios docentes están en la miseria, no conquistamos lo necesario para mantener la universidad pública y gratuita, pero estaba muy bien participar de esas movilizaciones y al mismo tiempo ir por las de máxima, ¿no? Que es aprovechar para plantear todos los problemas que tenemos en la universidad pública, la democratización de la universidad, todo lo que necesitamos para que, lo que creemos que también tiene que haber en una universidad con acceso de la clase trabajadora. Pero bueno, volviendo a donde arranqué, que no quería perderme esto de que la juventud claramente tenía una situación de incertidumbre ante las corrientes que estaban en ese momento, que es el PRO, es el peronismo claramente doble discurso de alternativas para la juventud, y ya lo vimos en el gobierno de Alberto Fernández, y también en este año y medio, ¿no? En esto que decía José, del enfrentamiento tibio hacia el gobierno de Milei, de la propuesta de Grabois de un frente hasta con Lustó. Lo vemos acá con las corrientes universitarias, que cuando fueron las tomas de las 100 facultades, no querían seguir las tomas de la facultad, decían, bueno, hay que confiar en nuestros diputados en el Congreso, y después los diputados terminaban votando, ayudando, ¿no? Justo las votos, las abstenciones, lo que necesitaba Milei para poder seguir avanzando con el veto a la ley de presupuesto. Claramente está la ultraderecha, y después estarían en otro nivel los que le dan la gobernabilidad a la ultraderecha, porque ese es el otro elemento importante de este año y medio, ¿no? Que tanto, obviamente, con mucha más preponderancia el PRO y la UCR, pero también el peronismo, cuando la lucha ha avanzado, le pusieron un freno, ¿no? Porque, bueno, defienden al fin y al cabo este sistema capitalista y no le conviene, ¿no? Que una insurrección popular termine con el gobierno de Milei. Y todo se juega a un año electoral, ¿no? Porque, digo, no es... es normal que estemos acá discutiendo esto con un presupuesto a la baja universitaria y que no haya una movilización convocada por ni el CIN ni nada, porque no quieren en el medio de las elecciones ese tipo de lucha. Entonces, bueno, nosotros pensar en esto que se dice de las movilizaciones para poder conquistar lo que necesitamos del presupuesto, y los golpes a Milei se lo dieron las movilizaciones, las 2 marchas universitarias, si bien no consiguieron todo el presupuesto para lo que tenemos hoy está abierta y hay luz en sociales, también porque existieron como hechos políticos. Lo mismo lo del 1F, que fue una movilización, creo que lo decía José, también donde no solamente participó el movimiento de mujeres y disidencias, que es obviamente la vanguardia en esa movilización, sino la clase trabajadora en su conjunto, los jubilados, que se vienen desarrollando movilizaciones en ese sentido. Lo de los jubilados es muy importante, y también desmitificar que no hay ganas de salir a luchar. Yo creo que hay bastantes ganas de salir a luchar. Lo que termina pasando es que no le pone una convocatoria, por lo mismo que decía, ¿no? Porque digo, la CGT, bueno, ahora sigue el plan de lucha, ¿no? Ya pasó el paro de la semana pasada. Creo que ahí está una de las aristas importantes para seguir desarrollando. Y lo otro es lo del programa alternativo, digamos. Ya sabemos que el peronismo no es opción para la juventud, los gobiernos de doble discurso. O sea, la crisis de representación está porque claramente hubo una juventud que confió también en lo que decían los gobiernos de doble discurso, como el peronismo en Argentina, que también tomaron algunas de las luchas del movimiento woke, del movimiento feminista. Digo, el peronismo, Alberto Fernández diciendo tiramos el patriarcado. Se agarraron de muchas de las luchas de la juventud y de las luchas que vimos en las calles para embanderarse atrás de eso, y al fin y al cabo no había un cambio programático de fondo. Digo, no suspendían el pago de la deuda, no eran leyes sin presupuesto. Digo, todo lo que ahora se agarra a Milei en parte era cierto, porque claramente defendían el mismo capitalismo y no terminaban de un cambio profundo, como si lo tiene un programa alternativo, que es el del Frente de Izquierda Unidad. Entonces, bueno, este año es un poco variadito, ¿no? Porque claramente ante este gobierno de Milei seguimos teniendo problemas estructurales. Digo, yo lo pongo acá, o capaz que mucho en la universidad, pero bueno, estamos acá en sociales, y la verdad que sigue siendo la pelea universitaria algo muy importante. Entonces, digo, va a ser un año que veremos cómo sigue transcurriendo en términos de la lucha de clases. Ahí estaremos apostando porque las movilizaciones sean quien tienen a Milei, y que también consigan las conquistas que necesitamos. Digo, que pare el ajuste, que dejen de despedir gente.
y demás, y al mismo tiempo, bueno, la discusión política de cuál es la alternativa en este momento, ¿no? Ahora son elecciones legislativas, el gobierno se juega mucho, digo, por eso las medidas de la semana pasada, en términos del cepo y demás, porque están pensando en las elecciones y por eso fueron a recurrir al fondo, y en ese sentido, bueno, una alternativa política de la clase trabajadora, de la juventud, del Frente de Izquierda. Esto es un programa alternativo, ¿no? Claramente el peronismo, ahora van a salir a pedir el voto para Santoro, particularmente en la ciudad de Buenos Aires, y ya sabemos que es Santoro, que son los que terminan votándole las leyes al gobierno y que no hay ningún cambio de fondo y que, bueno, en este momento se está jugando eso en estas elecciones, pero bueno, son puntapiés para pensar cómo de fondo, ¿no? Vamos a un gobierno de los trabajadores, porque también cuando ocurren las revoluciones o los movimientos también que mencionaba José, lo que nunca termina de pasar es el cambio de un gobierno de los trabajadores para que la juventud tenga una alternativa, ¿no? Entonces, bueno, todos esos son los elementos, muy rápido porque sé que abordamos un montón, pero bueno, para disparar y para, obviamente, abrimos algunas preguntas hoy, pero tenemos 3 módulos más para debatir sobre esto. Hasta ahí, gracias. Bueno, y abrimos a preguntas. Muchas gracias. Mil gracias. Opa, gracias. Gracias. Bueno, nos quedamos con José por si hay rondas de preguntas. Bueno, chao. Vení porque como estamos grabando... Pero tengo que estar parado, no puedo estar parado. Ok, bueno, ¿qué tal? Dos preguntas en realidad. Una sobre el término neofascismo. Lo mencionaron un par de veces, pero no apareció como una definición relativamente clara sobre qué es eso que podemos llamar neofascismo. Si tenemos alguna punta por eso. Y después otra pregunta, porque viene surgiendo mucho en, digamos, la discusión pública, en los canales de streaming y demás, esta idea de, bueno, ganó Milei porque con el progresismo nos pasamos 2 pueblos, en realidad como que, bueno, nos zarpamos con esto de la agenda. Y hay que ponerle un freno a este progresismo cultural que venimos llevando adelante y demás. Hay que volver a las raíces económicas del problema. Bueno, nada, es un discurso que está dando muchas vueltas. Yo me pregunto si hay algo ahí, ¿no? Evidentemente hubo una falencia económica, ¿no? De condiciones materiales de vida de las personas, pero a la vez, si esto de atacar particularmente al movimiento LGBT, pero también a las comunidades migrantes, a los feminismos y demás, si eso no es una cuestión intrínseca del modelo de estas ultraderechas y demás, por la necesidad de buscar señalar un otro y un chivo expiatorio, de cuánto pesa un poco cada cosa, para traerlo ahí a la mesa. Buenísimo. ¿Alguna pregunta más o comentario, Rob? Bueno, ¿qué tal? ¿Escuchan ahí bien? Bueno, primero buenísimo todo lo que se dijo. Ahí tomando algo que vos decías, José, esto del frente único, con todos los que quieran luchar, ahí me surge una duda también con respecto a lo que otra de las tácticas que hay contra el fascismo, o que se extendió por lo menos, es qué diferencia hay con esto de los frentes populares. Si lo podés profundizar, que bueno, no sé si se ha dicho, pero me parecía también interesante. Gracias. Genial. ¿Alguna pregunta o comentario? No. ¿Ninguna más? ¿Pregunta, comentario? Sí, Barbie. No, a mí me quedé pensando ahí con algo que decía Hernán y lo comenté un poco, pero por ahí si ustedes pueden, esto de que igual es futurología, ¿no? Pero que él decía, bueno, para mí Milei se cae, no llega, pero si llegara a terminar su mandato sería una derrota para el movimiento político, qué sé yo, los trabajadores. Entiendo que nosotros no lo vemos así, justamente después con lo que dijo José por ahí lo completó diciendo que
no logran instalar otro nuevo régimen, pero bueno, eso es algo que si pueden decir algunas cositas más, me parece que estaría bueno. Genial. ¿Algo más? Ya, Fran, podés. Hola, no, sé que obviamente no nos va a alcanzar el tiempo para abordar un caso así, pero digo, se mencionó mucho el caso de Perú, tanto por Hernán como por vos, José. Te quería preguntar si usar un poco más, como muy poquito, para no nos va a dar el tiempo, cómo fue ese proceso de la rebelión de los cuatro suyos a el posterior reverdecimiento del fujimorismo en las 2 décadas que le siguieron hasta el día de hoy. El momento que estamos viendo en Perú la decadencia del fujimorismo y su reemplazo por nuevas variantes de ultraderecha, sí más relacionadas con la casta militar, en particular el almirante Porti, que es el intendente de Lima Metropolitana. Sé que obviamente no alcanzaría el tiempo para eso, ni es el tema central de la cátedra que vamos a tocar este año, pero si podías dar un micro pantallazo en relación al caso peruano. Bueno, si no hay ninguna pregunta o comentario más, vamos con ahí algunas... ese, dale. No, le dejo lo de Perú a José, que es panelista. Es muy interesante. Y además tenemos 3 compañeros de Perú que están presentes. Podemos seguir debatiendo y charlando después de la actividad también. Yo preguntar, el fascismo aparece sobre una derrota, digo, por lo menos en los clásicos del 20 y 30, particularmente la Revolución Alemana, cosa que efectivamente no veo actualmente, sino que más bien priman las movilizaciones y las luchas en el enfrentamiento a los gobiernos y no una fuerte derrota. Pero sí hay algo que me parece que tendríamos que profundizar, es que en el carácter capitalista del fascismo, en el carácter imperialista que dijo fuertemente José, creo que es una tarea muy importante en esta pelea de enfrentamiento o de frente único permanente contra los gobiernos y la ultraderecha, la necesidad de construir efectivamente partidos revolucionarios o una organización que le dispute el gobierno, no solamente tirar a los de ultraderecha y el fascismo, sino nuestra tarea más estratégica de reemplazar no solo a los gobiernos y a los regímenes, sino al conjunto del sistema capitalista por un sistema socialista, un gobierno de los trabajadores, terminar con la propiedad privada como el mecanismo fundamental para terminar de sepultar no solo a la ultraderecha, sino también a las otras expresiones capitalistas que cambian al pueblo trabajador. Pensar un poquito en esa necesidad de construcción del partido. ¿Alguna más? Hola, bueno, yo soy nueva, entonces si me trabo, disculpen porque me da un poco de nervios. Pero yo tenía una consulta. En todo esto, pues yo soy de Ecuador, entonces lo que está pasando allá igual con esto que la derecha acabó de ganar, y no les puedo decir que es una derecha totalmente ideológica, se está basando solo en llenarse los bolsillos de dinero. Pero vamos a la narrativa, que esto también lo hemos dejado pasar, creo que los que tenemos esta postura de izquierda. La forma en la que estamos adoptando nuestro discurso dentro para tomar este panorama, porque como comentaron, el discurso de Milei viene también con este aporte de emoción, de cómo conecta con las personas y lo que le da la legitimidad para poder avanzar, y es algo que la izquierda ha dejado de lado. Cómo nos podemos adaptar mediante la comunicación en nuestros entornos y no solo plantear nuestras posturas, sino también estar abiertos a escuchar y ver desde qué posturas nosotros podemos entrar a la conversación y poder llegar a tener esta legitimidad que buscamos para llegar no solo a un cambio de lucha, sino también a un cambio que pueda romper este ciclo y pueda seguir con otras generaciones, que es lo que lamentablemente hoy los jóvenes no se están dando cuenta, y
como les digo, en mi país pasa mucho. Muchos de los jóvenes que están en mi círculo realmente no les interesa la política. Las izquierdas, que son izquierdas, prefirieron dar el voto a la derecha y no tomar en cuenta un proyecto de unión de izquierdas que hubo con los líderes. Pero bueno, ese era mi aporte. Muchas gracias. Bueno, ¿alguna más? Si no, vamos, José contesta y hacemos un cierre y ya. Sí, voy a empezar por las dos preguntas, si se quiere, más específicas, o que repetían casos específicos, y después un poquito las primeras, que eran más generales, más conceptuales. A ver, la dictadura de Fujimori cae en el marco de una crisis muy grande que incluye ruptura del propio régimen, elementos de corrupción, caso Montesinos, un movimiento de derechos humanos en ascenso, que quizás no llegó a la potencia del argentino, pero sí en ascenso, y termina con una movilización popular gigantesca que agrupa sectores urbanos, sectores rurales, movimiento originario. Ahora, por eso yo decía, no soy el más experto para contar todo el detalle posterior, pero hay algo que es muy importante. Nunca se reconstituyó el sistema político peruano. O sea, si uno mira los últimos presidentes de Perú, el que no está suicidado está preso, el que no está preso lo van a meter preso mañana. Ahora, hoy condenaron a Ollanta a 15 años. Claro. El que está arrestado es Pedro Castillo. Claro. Ahora, cuidado, Subir de México. cuidado con no echarle la culpa a la gente, a los trabajadores, a una supuesta derechización. Porque, y Ezequiel sí lo planteaba, la ausencia de un partido revolucionario en serio es, en el caso peruano, es trágico. A ver, en Perú, después de Fujimori, ganó en algún momento Alan García, o sea, el APRA, el equivalente al peronismo peruano. Y Alan García volvió al gobierno, había estado en los 80, hizo una política parecida a la de Menem y encima terminó con un quilombo. Ahora, ¿la gente votó una política de derecha? No, votó al APRA, votó al nacionalismo popular peruano. Después, más adelante, apareció Ollanta Humala, que ahora lo vemos desteñido. Pero recordemos que Ollanta Humala aparecía como: yo soy el Chávez de Perú, así apareció. Se desteñó muy rápido. Y bueno, y la última es Pedro Castillo. La gente vota y gana las elecciones un tipo que dice: soy marxista-leninista. O sea, la clase trabajadora, la juventud, votaba a la derecha, no votaba a la izquierda. Lo que pasa es que el problema es que lo que aparecía como izquierda era eso, que automáticamente hundía todo, bueno, ya sabemos. Entonces, esto es muy importante para entender esto de la relación de fuerzas. Creo que lo de Ecuador también, ¿no? Porque en Ecuador en Ecuador la ausencia de dirección revolucionaria en las luchas, en el qué hacer después de las luchas. Allá en la década del 90 hubo una movilización de los originarios que llegaron a tirar al presidente, entraron a la casa de gobierno, se sentaron en el sillón del presidente y dijeron: ¿y ahora qué hacemos? Y no sé, llamemos al vice. Llamaron al vice, el vice asumió y dolarizó. O sea, no se puede acusar al pueblo ecuatoriano de que no luchaba. ¿Qué más querían que hiciera? Hizo una insurrección, tiró al gobierno, se metió atrás. Ya está, ¿qué más? La toma el Palacio de Invierno. ¿Qué más? ¿Qué sigue? Nada. El problema era: ¿y ahora quién gobierna? Y en el ahora quién gobierna, nosotros venimos, recordemos, en el 2019 hubo otro proceso enorme en Ecuador. Las movilizaciones contra
el Fondo Monetario unas semanitas antes de las movilizaciones chilenas. Ahora, yo creo que, además de las generales, ¿no?, de la ley, diríamos, la ausencia de partido revolucionario, en el caso ecuatoriano en particular, está el tema de el capitalismo no va más. ¿En qué marco? En el marco que todos, sin excepción, como nadie se sale del capitalismo, y todos dicen, bueno, por supuesto la dolarización no se toca, de la dolarización no se habla, todos estamos a favor de la dolarización. O sea, hay un problema. Si todos están a favor de la dolarización, la gente, ¿a quién termina votando? ¿Al que es más amigo del dolarizador o al que es menos? Claro, uno de los puntos que fue esa la dolarización, que fue Rafael Correa fue uno de los críticos, siempre fue un crítico, más que él admitía que tratar de salir de la dolarización para pues la realidad ecuatoriana podría ser muy difícil para la economía de hogar. Pero fue esto básicamente también lo que le dio el voto a él, ya que pues nos relacionaron mucho con Venezuela y ahí fue donde fue un punto que decayó la Revolución Ciudadana. Nosotros tuvimos acá la oportunidad de charlar una vez con Eric Toussaint, un economista de izquierda de los temas de deuda externa, que fue uno de los principales asesores del juicio a la deuda que se hizo en Ecuador, la auditoría a la deuda. Toussaint nos contaba, auditoría a la deuda es trucha, qué barbaridad. Bueno, el paso siguiente, él dice, yo se lo dije a Correa, el paso siguiente, bueno, ahora tenés que romper, ya está. Lo que sigue es romper, no pagué la deuda y obviamente eso te lleva a salir de la dolarización. Y Correa dijo, no, hasta acá llegué. Y ahí, dice Toussaint, empieza la decadencia de Correa, porque entonces tuvo que gestionar eso. Por supuesto, en los casos específicos van para muchas, casi para charlas en particular. El término neofascismo, miren, nosotros cuando empezamos a estudiar estos fenómenos usábamos la palabra neofascismo. Y un día decidimos dejar de usarla, porque cuando una palabra confunde más de lo que ayuda, ¿no? O sea, es como el fascismo pero distinto. Es como el fascismo pero en el siglo XXI. Es como el fascismo pero sin romper el régimen político. Bueno, che, usemos una expresión en la cual todos nos entendemos, porque claramente esto es distinto al fascismo del siglo XX. Entonces usemos la palabra que usa todo el mundo: extrema derecha, gobierno de ultraderecha, gobierno de extrema derecha. Otra cosa es que, por supuesto, Milei es un facho, y si la gente canta Milei fascista, no vamos a decir no paren. La consigna, la caracterización es otra. Nos sumamos porque forma parte de la agitación. Ahora nosotros tenemos que tener claro de qué estamos hablando. Digo, esto es muy importante, porque sí, un régimen fascista se impone sobre una derrota. Y no hubo derrota. Hay una lucha en curso. Bien concreto, cuando ganó Bolsonaro la primera vez, no se sabía qué iba a pasar. Ganó Bolsonaro. Nosotros, a los compañeros nuestros de Brasil, que estaban militando y peleando, ¿qué le dijimos? Le dijimos, uy, la que se viene, exíliense todos en la Argentina, pónganse en... Porque si hubiera sido una dictadura como la de Videla, o como un gobierno como el de Hitler, probablemente le hubiéramos dicho esto. Che, nos van a matar a todos, vénganse. ¿Pero qué dijimos? No. Hay una pelea en curso, hay que dar la pelea en la calle porque no está resuelto que termina esto. Y terminó, finalmente Bolsonaro terminó perdiendo la elección siguiente. El tema de si nos pasamos 2 estaciones o no con lo del progresismo. Yo creo que desde el punto de vista, acá voy a poner un poco teórico, desde el punto de vista teórico, y desde lo que es las posiciones del trotskismo, ¿no? O sea,
nosotros postulamos la revolución permanente. ¿Y la revolución permanente qué es? Que no se detenga nunca la lucha. Siempre queremos pasarnos 2 estaciones, 3, 4, 5, 14. Y los reformistas, ¿qué hacen? No, hasta acá. Porque si no, espantamos a los burgueses progres. Esta discusión no es nueva. Era la discusión de la Revolución Española. No, bueno, luchamos contra el franquismo, pero estos que están ahí expropiando tierra, no, miren, espantan a la burguesía liberal. Entonces, no salgamos del capitalismo, ejército y no milicia, ¿no? Bueno, así terminó la Revolución Española. No es más que la vieja discusión, salvando muchas distancias, de revolución por etapas y revolución permanente. Cuando nosotros avanzamos porque damos una pelea, tenemos que saber que siempre hay reacción. Nosotros lo decimos. ¿Se pueden obtener conquistas en el capitalismo? Sí. Claramente sí. Ahora, esas conquistas no se sostienen si no sigue un proceso de movilización. O sea, viene la reacción con las características que correspondan a cada momento histórico. Por lo tanto, ¿esto qué es? Acá sí, bueno, eso lo hemos teorizado con respecto al movimiento feminista. Acá hay una reacción patriarcal. O sea, un movimiento que avanza hasta un punto, después, por cuestiones, nosotros decimos, bueno, a ver, el patriarcado cae con el capitalismo, ¿no? Esa definición. Bueno, pero si no cae el capitalismo, ¿qué pasa? Y en algún momento empieza el retroceso. O seguís avanzando, bueno, esta es la realidad. Eso es muy importante porque eso hace casi a nuestra concepción, ¿no? Frente a todos los reformistas que están diciendo, bueno, guarda, hasta acá, no espantemos, no seamos radicalizados porque se va a enojar no se sabe quién y entonces lo pateamos para la derecha. El que va para la derecha va, lo patees, no lo patees, no hay ningún problema, se va solo. Está bien la pregunta de Flor sobre si el Frente Único no nos lleva al Frente Popular. En un texto por ahí de Nahuel Moreno dice, y sí, las peleas de Frente Único tienen una tensión hacia el Frente Popular. Bien, ¿y cómo lo resolvemos? Nosotros ya hemos usado la expresión Frente Único, porque es una expresión clásica, la usa Trotsky. Ahora, la verdad, nos gusta más la expresión unidad-enfrentamiento. Porque un frente es algo estructural, con un programa. O sea, la CGT llama un par y nosotros vamos. Ahora, no tenemos ningún programa común con la CGT. No firmamos un programa. No hacemos un frente único en el sentido de orgánico con programa. Por eso es más en la calle, es más de unidad enfrentamiento. O sea, nosotros vamos a la marcha del 1F o a la del 8M. Y bueno, está bien. Nuestro punto máximo de unidad es a los codazos. ¿Cuál es el adjetivo que ponemos en un documento que se lee arriba de un camioncito? Y muchas veces ni siquiera. Ahora, sí tenemos en claro algo. Todos nos movilizamos, porque no somos todos los que nos queremos movilizar ese día por determinadas características. Estamos en contra del sectario que dice, no, como va tal, yo no voy. Nosotros vamos. Ahora, es verdad, si vos en cada acción unitaria querés armar un programa completo, y ahí terminás cayendo en este populismo. Por eso, muchas veces nosotros preferimos decir, esto es unidad de enfrentamiento. Nos juntamos con esto y nos movilizamos. ¿Y qué tenemos en común? Nada, que vamos a la misma marcha. O sea, ¿qué tenemos nosotros en común con los rectores el año pasado? Nada, que vamos a la misma marcha. Nuestro punto de acuerdo es que la marcha va de acá para allá, tal día, tal hora.
Y después ellos van a decir lo que quieren, nosotros vamos a decir lo que se nos dé la gana a nosotros. No somos sectarios, por eso nos decían, a ver, no, como van los rectores, nosotros vamos por la calle de al lado. Y hacemos una columna independiente por el otro lado. No, eso es una boludez, eso es el sectario. Ahora, nos pasamos para el otro lado y entonces nos sentamos con el rector a ver cómo escribimos el programa en el cual acordamos nosotros la fuga. No. Porque eso sí nos llevaría al Frente Populismo. Sí, es verdad. Todas las tácticas unitarias tienen el riesgo del Frente Populismo. Que es cuando terminás escribiendo un programa que se subordina a la universidad. Lo de la derrota electoral de Milei. A ver, yo estoy de acuerdo con lo que dice Hernán, aunque no lo llevaría al extremo que lo puso. Porque, ojo, nosotros queremos tirar al gobierno de Milei. Y sabemos que no es lo mismo si el gobierno de Milei cae producto de la movilización que si simplemente termine, estamos discutiendo las elecciones. Digo, porque acá este debate ya lo tuvimos. Lo tuvimos al final del 2017. Cuando quedó arrinconado el gobierno de Macri y nosotros decíamos hay que continuar la movilización y el peronismo inventó una consigna. ¿Se acuerdan? La consigna era hay 2019. Paremos todo y hay que votar bien. Esa era la consigna. Durante 1 año y medio el peronismo desarrolló una consigna. Desarmó todo porque había que votar bien, que era votar contra Macri. Entonces, por supuesto, yo creo que lo lleva a la exageración, ¿no? Bueno, si Milei no cae y simplemente pierde las elecciones es una derrota, me parece una exageración, llevado un poco al límite, ¿no? Ahora, yo entiendo el sentido, sí, porque nosotros peleamos, no para que dentro de 2 años Milei pierda la elección presidencial. Eso es lo que quiere hacer, ese es el peronismo. Nosotros no tenemos esa postura. Ahora, quizás sí, bueno, se fue a hablar de alguien que no está, ¿no? Yo no lo conozco tanto. Obviamente, Hernán valora quizás mucho menos que nosotros el debate electoral. Eso es cierto, ¿no? O sea, nosotros hay elecciones, decimos, las elecciones son un momento en el cual se confrontan programas, se debate, ¿no? Hay un sector, digamos, de la izquierda con el cual podemos compartir un montón de cosas con los que si tuviera la idea, y bueno, sí, está bien, pero esa tarea que ustedes se plantean de ahora son las elecciones, a mí mucho no me gusta, diría esa sí estaría planteada así. Pero bueno, esas son las diferencias que tenemos con este sector, que es un sector de, podemos llamar, un rompimiento de la izquierda popular. Una izquierda popular consecuente que ha roto muchas de las trampas que llevó a otros a terminar, ¿no? Patria Grande, todos esos lugares, ¿no? O sea, ese es el lugar, digamos, ya lo charlo mucho con Hernán, que lo coloca en el lugar de un outsider, ¿no? Una cosa que está suelta ahí, ¿no? Tiene estas posiciones. Bueno, creo que contesté todo. Bueno, solo 3 cositas porque es súper completo también y ya no quiero que se haga más tarde, pero me quedé pensando en, profundizar esto que dice José en términos de que no nos parece tampoco una derrota porque hay un movimiento que sigue resistiendo contra Milei, que ese es el otro elemento, digamos. Vienen movilizaciones muy grandes, digamos, una de las, o sea, obviamente que queremos tirarlo mediante la movilización, si no ocurre, es un poco las experiencias de Trump, digo, terminan perdiendo por elecciones, pero lo que surge donde no hay una derrota es que la gente se sigue movilizando y que ellos no pueden terminar estas ultraderechas, ¿no? Que también entran al gobierno de manera electoral, no pueden aplicar su plan, entonces no hay una derrota en tanto la clase trabajadora, la juventud y demás, y que sí, esto del programa para nosotros es importante y por eso, si bien obviamente entendemos que estos momentos seguiremos combinando, ¿no? La pelea en las calles con una pelea ahora de las elecciones, por ejemplo, ahora en Cava,
bueno, son cosas que son parte del debate. Después quería profundizar un poco con esto que traía Abby de la juventud y un poco el discurso, ¿no?, que tomó Milei, porque es cierto, como ella dice, de que las ultraderechas se paran en un enojo que tiene la juventud, porque es real, digo, yo comentaba anteriormente que realmente, sobre todo en los últimos años, ante la situación de incertidumbre de lo que va a pasar en un mes, cuando nos terminamos de recibir, si vamos a poder trabajar de lo que estudiamos, que no podemos conseguir casa, que no tenemos perspectivas de mucho futuro en general, la juventud está enojada, digamos, y es real que ante eso los gobiernos de doble discurso no han podido cumplir, y sabemos que no van a cumplir porque no hay cambios de fondo, digamos, para la juventud, y que Milei ha hecho de eso su mayor bastión, digo, también en los varones, contra el movimiento feminista, digo, y ahí contra ese enojo y gritando y demás. Y bueno, y la izquierda tiene que ser ahora para el otro lado, digamos, decir bien fuerte que nosotros somos una alternativa profunda y que mucho de lo de Milei era mentira, digo, todo el chamullo de Milei de que estaba contra una casta, que era por un cambio profundo, digo, hasta lo que pasó la semana pasada va a ser para que lo paguemos nosotros, digamos, el acuerdo con el FMI. Todo es más ajuste para nosotros, ningún cambio profundo, más casta, más el estafador. Digo, Milei fue todo un blef, digamos, de la ultraderecha y de los varones, que no hay un cambio profundo para el sistémico, para la juventud, la perspectiva, que gobierne la clase trabajadora, un montón de cosas que se ponen en debate, y que yo creo que bueno, esa disrupción de Milei por el lado de la derecha, nosotros la tenemos que volantear para el lado de la izquierda. Entonces, ser muy ahí, no gritar, digamos, gritar cuando tengamos que gritar, pero sí ir muy profundo a entender que hay un cambio de fondo que plantea la izquierda, y por eso también lo del programa alternativo del Frente de Izquierda, y está bueno tenerlo en cuenta, porque también venimos de muchos años sobre acá en Argentina, el peronismo, el kirchnerismo, Grabois, que es conocido en la juventud, y que hay una presión de ese sector que termina en medias tintas, y eso a la juventud la desploma, porque ¿qué mierda va a terminar pasando? Y voto, y terminan votándole las leyes, y no están a favor de seguir las movilizaciones. Entonces todo eso es decepción. Nuestro rol como nosotros de la juventud de izquierda socialista, además, es plantear a la juventud que hay una otra alternativa. Y en eso lo ligo también con lo que dice AAS del partido, ¿no? Que también la juventud ha sido... como también un sector de la ultraderecha ha sabido captar a un sector de la juventud enojada, también lo otro que se ve es que la juventud sale a luchar, o sea, y ha salido a luchar contra las ultraderechas en el mundo, son las movilizaciones en Estados Unidos, bueno, muchos de los elementos de las movilizaciones migrantes, bueno, la juventud está ahí metida, y nosotros creemos que lo que hay que construir es un partido, porque cuando encuentran esas revoluciones lo que no termina ocurriendo es que haya un partido de los trabajadores. Digo, el ejemplo de Chile es el mejor ejemplo. 2019 empieza con unos estudiantes secundarios por un molinetazo, y lo que podría haber terminado en un gobierno de los trabajadores, bueno, no había el partido de los trabajadores, básicamente. Entonces, bueno, son las tareas que empezamos a mencionar acá y que queremos seguir abordando en lo que va a ser la Cátedra Libre. Así que, bueno, puntapié para seguir desarrollando, más que invitadas a quienes hoy vinieron y quienes también están viendo, a que se puedan sumar a la cátedra, y también a este mes, que bueno, seguimos dando peleas, quiero decir en lo inmediato, ¿no? Porque nuestra cátedra va a empezar en junio, julio, pero en lo inmediato tenemos también estas disputas, ¿no? ¿Cómo seguimos después del paro de la semana pasada de la CGT? ¿Cómo seguimos con la lucha? Y al mismo tiempo, nosotros muy atravesados por las elecciones de Cava, y bueno, y ahí llevar nuestro programa alternativo, nosotros como estudiantes en las universidades y demás, es fundamental. Y toda idea, aporte, lo que podamos hacer para la campaña, para que más jóvenes conozcan las propuestas del Frente de Izquierda, las propuestas de un partido de los trabajadores, allá vamos. Así que bueno, más que invitadas a participar de las cosas que vamos a tener esta semana. Bueno, muchas gracias.